Estoy seguro que muchos de ustedes, al igual que yo, en algún momento se han preguntado qué es la circuncisión y qué implicancias o qué significaba para el pueblo judío en las escrituras. Así que me gustaría que nos tomáramos algunos breves minutos para poder hablar de esto. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que hayan tenido una excelente semana y tal cual como les decía al inicio, quiero que conversemos acerca de un tema que sin lugar a duda, como mínimo, a veces nos llama la atención. Y lógicamente nos gustaría saber un poco más al respecto. Y estoy hablando del concepto de la circuncisión. Cuando nosotros vamos a buscar, por ejemplo, en internet la definición de circuncisión, nosotros podemos ver que la circuncisión es una operación quirúrgica que consiste en cortar una porción o la totalidad del prepucio del pene humano. Se practica principalmente por motivos rituales o médicos. Nosotros podemos ver que esta es una práctica, bueno, como lo dice la definición general, es una práctica quirúrgica, o sea, que se supone que es cortar una parte del prepucio del pene. Esta práctica, antes de ser quizá popularizada por el pueblo judío, esta práctica se extiende mucho más atrás. Hay muchos documentos históricos que nos dicen que esta práctica era, por ejemplo, llevada a cabo por los egipcios y por muchas otras eh, etnias o por otras tribus, por otros pueblos, antes de que los judíos lo popularizaran. Ahora, si bien es cierto, no hay un consenso general, y en esto quiero ser súper enfático, no hay un consenso general en el por qué se practicaba. Lo que sí, hay estudios que arrojan que, por ejemplo, el pueblo judío, ellos masificaron la circuncisión porque todos los hombres del pueblo judío debían ser circuncidados al octavo día de nacer. Y luego de muchos estudios se comprobó que los hombres judíos, ellos tenían muchos menores índices de enfermedades venéreas, o sea que por un tema sanitario era una práctica que podía realizarse para aminorar todo lo que eran las enfermedades venéreas o de transmisión sexual. Ahora, ¿por qué se lo hacían principalmente al hombre? Por el hecho de que el hombre era el que más portaba este tipo de enfermedades. ¿Ya? Pero entonces quiero dejar en claro que esta práctica viene de antes de los judíos, solo que es popularizada después por el pueblo judío en las escrituras. Lo que nos queda preguntarnos ahora es, si esta es una práctica que viene antes de los judíos, ¿qué significa ahora para los judíos? Porque ellos la popularizaron, ellos la masificaron en cierta forma. Y eso nosotros podemos verlo en las escrituras, en el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 17, del verso 10 en adelante. Fíjense lo que dice. Este es mi pacto, el que ustedes guardarán entre ustedes y yo, y su descendencia después de ustedes. Todo niño varón será circuncidado entre ustedes. Circuncidarán entonces la carne del prepucio y será una señal del pacto entre ustedes y yo. A la edad de 8 días va a ser circuncidado todo niño que nazca entre ustedes, aunque el que haya nacido en sus casas o el que haya también sido comprado por dinero a cualquier extranjero. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa y el comprado por tu dinero, y estará mi pacto en su carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo porque ha violado mi pacto. Bien, para que podamos entender a grandes rasgos, el pacto del que se habla aquí, el pacto que había entre los judíos y Dios era la ley. ¿Ya? Recordemos que a través de Abraham, que fue el padre de la fe, Dios hace un pacto con Abraham y le dice que él bendeciría su descendencia y lo haría grande, lo haría su pueblo escogido de entre las naciones. Y este pacto que hace él con Abraham se ve simbolizado en la circuncisión. ¿Ya? Abraham fue el primer circuncidado y luego todo el pueblo, toda la gente, todas las generaciones que van naciendo del pueblo judío van dando señal de este pacto mediante la circuncisión. Así que ese es realmente el pacto. Y la señal de este pacto, o sea, la forma en que ellos representaban que eran parte de este pueblo escogido, que eran parte de este pueblo que había pactado con Dios, era por medio de la circuncisión. Bien, tal cual como les decía al principio, solo el hombre era circuncidado. ¿Por qué? ¿Por qué el hombre tenía que someterse entonces a esta práctica? Y la razón es bien sencilla. Si bien es cierto, nosotros sabemos que la cultura judía en cierta forma es bastante machista, es por el hecho de que el hombre simboliza la cabeza del hogar.
¿ya? O sea, nosotros cuando vemos, por ejemplo, a Josué decir, saben que ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo en mi casa serviremos a Jehová, vemos a un hombre de familia que es capaz de tomar decisiones por toda su casa, ¿ya? Y por eso es que el hombre era circuncidado, el hombre se sometía a esta práctica por el hecho de que él era la cabeza del hogar, era el sacerdote del hogar, o sea, era el representante de toda su familia. Por eso, al ser el circuncidado, él estaba también cubriendo y haciendo parte de todo el pueblo a su familia. ¿Y qué significa ahora la circuncisión entonces en el Nuevo Testamento? ¿Hay circuncisión? ¿No hay circuncisión? ¿Qué dice la Biblia? ¿Esto vale? ¿Esto no vale? Y bien, la palabra igual nos dice y nos habla en forma muy clara en realidad con respecto a la circuncisión. Lo que dice, por ejemplo, el Nuevo Testamento con respecto a esto. En el Nuevo Testamento nosotros vemos a una de las personas que comienza a plantear y que comienza realmente a poner este tema en discusión es Pablo. Pablo, un apóstol de Jesucristo, se dice que el último apóstol de Jesucristo a quien le salió al encuentro y fue llamado a ser el apóstol a los gentiles. O sea, él fue el encargado en cierta forma de divulgar el mensaje del Evangelio en todos aquellos pueblos que no pertenecían a los judíos. Entonces, lógicamente, al igual que usted y yo, estos pueblos podían de repente cuestionarse muchas cosas, esta misma práctica de la circuncisión, ¿por qué lo hacían los judíos? Entonces, si bien dijimos que los judíos lo hacían como una señal del pacto de Dios con ellos, o sea, una señal de que ellos eran parte del pueblo de Dios, ahora Pablo lo que plantea es lo siguiente. Nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, desde el verso 11 en adelante, que tiene por título Reconciliación por medio de la cruz, Pablo comienza a hablar de lo alejados que estaban todas las personas, todos los gentiles de Dios, ya porque lo que era exclusivo de los judíos y que no podía ser alcanzado por los gentiles, los tenía separados de lo que era Dios. Pero mediante Jesucristo, cuando Cristo viene a la tierra y comienza a predicar el Evangelio de la gracia, este nuevo pacto, porque el pacto del Antiguo Testamento era la ley, pero luego en el Nuevo Testamento hay un nuevo pacto que es la gracia. Y esta gracia permite a todas las demás personas fuera del pueblo judío acercarse al Señor. Entonces, si antes había que ser circuncidado, el pueblo judío se circuncidaba para mostrar que era parte del pueblo de Dios, ahora en el nuevo pacto mediante la gracia, mediante Jesucristo, hay una nueva circuncisión, pero esta circuncisión no es carnal, no es física, sino se trata de una circuncisión en cierta forma metafórica, que tiene que ver más con algo interior, con desarraigar algo en nuestros corazones para dar paso a aceptar a Cristo. O sea, Pablo cuando habla acerca de la reconciliación por medio de la cruz en el libro de Efesios 2, capítulo 2, versículo 11, comienza a hablar de esto, acerca de que ustedes los gentiles antes estaban lejos, estaban muy lejos de alcanzar esta relación con el Señor que podía tener el pueblo judío, pero mediante Cristo ahora sí pueden. Incluso es más, después en el libro de Colosenses, en el capítulo 3, en el verso 11, Pablo ya declara que ya no hay judío ni griego, ya no hay circuncisión ni incircuncisión. La única forma de demostrar que uno es parte del pueblo de Dios, que uno es parte del redil del maestro, del buen pastor, es con una señal que es más simbólica que externa y que tiene que ver con aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, lo que hacemos, así como los judíos se desprendían de parte de su piel en señal del pacto que tenían con Dios, cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, nos desprendemos de una parte, en cierta forma, de nuestra parte más humana, más carnal, para darle espacio a Jesucristo, porque es Él el que entonces nos hace parte del pueblo de Dios. Así que espero que esto nos sirva y nos ayude a reflexionar. Y como les decía, la circuncisión es un proceso muy antiguo, es un procedimiento muy antiguo. Luego los judíos lo toman, lo hacen una señal del pacto con Dios, y luego en el Nuevo Testamento esta circuncisión se transforma de algo físico a algo más simbólico que tiene que ver con aceptar a Cristo en nuestros corazones. Les recuerdo que estas simplemente son señales. Lo importante es el pacto. El pacto es más importante que la señal del pacto. Y ese pacto
es que Cristo murió en la cruz y resucitó por amor a nosotros para acercarnos al Señor. Que Dios les bendiga mucho y nos vemos en un próximo episodio de la Biblia en 5 minutos.